En el libro Testimonio para los Ministros, en la página 174, párrafo número 1. Testimonio para los Ministros, página 174, párrafo 1. Precisamente antes de que Jesús dejara a sus discípulos para ir a las mansiones celestiales, los animó con la promesa del Espíritu Santo. Esta promesa nos pertenece tanto a nosotros como a ellos. Y sin embargo, cuán raramente se presenta ante el pueblo o se habla de su recepción en la iglesia. Como consecuencia de este silencio con respecto a este importantísimo asunto, acerca de qué promesa sabemos menos por su cumplimiento práctico que acerca de esta rica promesa del don del Espíritu Santo, por el cual ha de concederse eficiencia a toda nuestra labor espiritual. Antes de irse de este planeta Tierra, ¿qué prometió Cristo? ¿Qué prometió? Dice aquí, los animó con la promesa del Espíritu Santo. Y aquí dice, esta promesa nos pertenece tanto a nosotros como a ellos. Y aquí está diciendo, sin embargo, cuán raramente se presenta ante el pueblo o se habla de su recepción en la iglesia. ¿Qué promesa les dio Cristo a los discípulos y que también nos pertenece a nosotros? Vamos a notar. La promesa que el Señor Jesús les dio a los discípulos, la primera promesa fue el 14 del mes primero del año 31. Les prometió lo que dice en Juan capítulo 14, 16 y el verso número 26. Pero también esa misma noche el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 16, 7, que era necesario que Él se vaya. Juan 16, 7. Vamos a dar lectura, porque en el Testimonio para Ministros dice que esa promesa nos pertenece tanto a ellos como a nosotros. Vamos a dar lectura al libro de Juan capítulo 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El verso 26 dice más el consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Esta promesa fue dada solo para los discípulos. En el Testimonio para Ministros dice que no, que también es una promesa que es ¿para quién? Para nosotros. La noche del 17 del mes primero del año 31, esta promesa que Cristo dio el 14 del mes primero, Él lo va a ratificar. Lucas capítulo 24, 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Esta es la segunda promesa que el Señor dio la noche que iba a ser, la noche que Él se presentó en el aposento alto. Y cuando Él se estaba yendo, 25 del mes segundo del año 31, Hechos
capítulo 1, el verso 5 y el verso 8, dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, estas promesas que les dio a los discípulos, testimonio para los ministros, dice que les pertenece a ellos también, que les pertenecía a ellos, pero también a nosotros. Pero ¿de qué es lo que menos hablamos? Dice aquí: esta promesa nos pertenece tanto a nosotros como a ellos. Sin embargo, cuán raramente se presenta ante el pueblo o se habla de su recepción en la iglesia. Como consecuencia de este silencio con respecto a este importantísimo asunto, acerca de qué promesa sabemos menos por su cumplimiento práctico que acerca de esta rica promesa del don del Espíritu Santo, por el cual ha de concederse eficiencia a toda nuestra labor espiritual. ¿Queremos tener éxito en el trabajo que hacemos? ¿Queremos tener o no? Si queremos tener éxito, ¿de qué depende que tengamos éxito en nuestra labor de trabajar en favor de los otros seres humanos? De la presencia del Espíritu Santo. Pero como eso es lo que menos nos interesa, vamos a leer Hechos de los Apóstoles, página 41, el párrafo número 2. El transcurso del tiempo no ha cambiado en nada. La promesa de despedida de Cristo, de enviar el Espíritu Santo como su representante, no es por causa alguna de restricción de parte de Dios, por lo que las riquezas de su gracia no fluyen a los hombres sobre la tierra. Si la promesa no se cumple como se espera, se debe a que no se la aprecia plenamente. Si todos lo quisieran, todos serían llenos del Espíritu Santo. Donde quiera la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piense poco, se verá sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia y muerte espirituales. Cuando los asuntos menores ocupen la atención, faltará el poder divino que se necesita para el desarrollo y la prosperidad de la Iglesia, que traería todas las demás bendiciones en su estela. Falta, aunque se lo ofrezca en su plenitud. Ha cambiado la promesa que el Señor Jesús dio el 14 del mes primero, el 17 del mes primero y el 25 del mes segundo del año 31. Aquí dice: el transcurso del tiempo no ha cambiado en nada la promesa de despedida de Cristo de enviar el Espíritu Santo como su representante. ¿Ha cambiado esas promesas? No. Dice: no es por causa alguna de restricción de parte de Dios, por lo que las riquezas de su gracia no fluyen a los hombres sobre la tierra. La pregunta es: ¿por qué no se cumple esa promesa? Dice aquí: si la promesa no se cumple como se espera, se debe a que no se la aprecia plenamente. Ahora, ¿por qué no apreciamos plenamente la necesidad de tener al Espíritu Santo como agente regenerador? Hay una sola razón. ¿Cuál es esa razón? Es que no hemos aceptado
la amonestación del testigo fiel. Porque si aceptaríamos la amonestación del testigo fiel, tendríamos necesidad de ¿qué? Primero del Evangelio, después del ministerio sacerdotal celestial de Cristo, tendríamos necesidad de la misericordia de Dios Padre y tendríamos necesidad de que se nos dé el bautismo del Espíritu Santo. Aquí dice, no es por causa de alguna restricción de parte de Dios, por lo que las riquezas de su gracia no fluyen a los hombres sobre la tierra. Si la promesa no se cumple como se espera, se debe a que no se la aprecia plenamente. Si todos lo quisieran, todos serían llenos del Espíritu. Pero como no queremos, ¿qué hay? Donde quiera la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piense poco, se verá sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia y muerte espirituales. Entonces, ¿por qué hay sequía espiritual? ¿Por qué estamos, como dice Ezequiel capítulo 37, 1 y 2? ¿Por qué estamos como valle de huesos secos? Porque no hemos aceptado. La única razón es porque no hemos aceptado la amonestación del testigo fiel. Por eso estamos como valle de huesos secos. Y como no hay Espíritu Santo, ¿qué no hay? ¿Qué hay? Hay oscuridad espiritual. Hay decadencia y muerte espirituales. Cuando quiera los asuntos menores ocupen la atención, faltará el poder divino que se necesita para el desarrollo y la prosperidad de la iglesia, que traería todas las demás bendiciones en su estela, aunque se le ofrezca en plenitud, en infinita plenitud. En Testimonio para los Ministros, en la página 640, Testimonio para los Ministros, página 640, dice, hemos de orar por la impartición del Espíritu como el remedio para las almas enfermas. ¿Cómo estamos? Enfermos. Estamos enfermos, estamos en sequía espiritual, decadencia y oscuridad espirituales y muerte espiritual. Hemos de orar por la impartición del Espíritu como remedio para las almas enfermas. La iglesia necesita convertirse. ¿Y por qué no hemos de postrarnos ante el trono de la gracia como representantes de la iglesia con un corazón quebrantado y un espíritu contrito elevar fervientes súplicas para que el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros desde lo alto? Oremos porque cuando sea generosamente concedido, nuestros corazones fríos revivan y tengamos discernimiento para comprender que procede de Dios y los recibamos con gozo. Algunos han tratado al Espíritu como a un huésped no bienvenido, apartándose de él y condenándolo como fanatismo. Entonces, ¿por qué razón hay decadencia espiritual, hay sequía espiritual, oscuridad espiritual y muerte espiritual? Hay una sola razón. La razón es que en la teoría hemos aceptado
la amonestación del testigo fiel, pero en la práctica no. Nuestros hechos declaran que no hemos aceptado. Porque si aceptaríamos, ¿qué tendríamos? Necesidad del Espíritu Santo como agente regenerador. Sí, somos con el valle de huesos secos de Ezequiel 37, 1 y 2. Por eso dice sequía espiritual. Dice, ¿qué se nos aconseja que hagamos? Hemos de orar por la impartición del Espíritu como remedio para las almas enfermas. Pero ¿por qué no oramos? Porque creemos que estamos sanos. Si creemos que estamos sanos, no necesitamos del remedio. No necesitamos del remedio. Vamos a dar lectura también a Testimonio para los Ministros, página 67, párrafo número 1. Hablando de la nación judía, dice así: su Salvador había sido rechazado, condenado y clavado en una cruz ignominiosa. Los sacerdotes y gobernantes judíos habían declarado burlonamente: a otros salvó y a sí mismo no puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Pero esa cruz, ese instrumento de vergüenza y tortura, trajo esperanza y salvación al mundo. Los creyentes se reanimaron y se unieron. Su desesperanza y su consciente sentimiento de desvalidez los había abandonado. Fueron transformados en carácter y unidos en los lazos de amor cristiano. Aunque carecían de riquezas, aunque eran reputados por el mundo como meros pescadores ignorantes, fueron hechos por el Espíritu Santo testigos de Cristo. Sin honores o reconocimiento terrenal, eran los héroes de la fe. De sus labios salieron palabras de divina elocuencia y poder que conmovieron al mundo. Dice aquí, hablando de la nación judía: su Salvador había sido rechazado, condenado y clavado en una cruz ignominiosa. Cuando aquí dice su Salvador había sido rechazado, condenado y clavado en una cruz ignominiosa, cuando dice así, ¿cómo es que nosotros rechazamos a Cristo? Voy a dar lectura. Deseado de todas las gentes, página 292, párrafo 0. La manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo consiste en despreciar persistentemente la invitación del cielo a arrepentirse. Cada paso dado hacia el rechazamiento de Cristo es un paso hacia el rechazamiento de la salvación y hacia el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros llegamos a cometer el pecado que no tiene perdón? ¿Cómo le rechazamos a Cristo? Dice, la manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo consiste en despreciar persistentemente la invitación del cielo a arrepentirse. Dice, cada paso dado al rechazamiento de Cristo, aquí nos da cómo es que nosotros llegamos a cometer el pecado contra el Espíritu Santo y cómo es que nosotros no tenemos necesidad de él. Deseado
de todas las gentes, página 292, párrafo 0. Dice, cada paso dado hacia el rechazamiento de Cristo. ¿Cómo es que nosotros que profesamos hablar de Cristo y nuestra boca se llena a hablar de Cristo, cómo es que nosotros les rechazamos a Cristo? ¿Cómo es que nosotros les rechazamos a Cristo? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Si nosotros leemos Juan 16, 8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? ¿Convencernos de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Con qué Él nos convence de pecado? Con la ley y la palabra. ¿Con qué nos convence el Espíritu Santo de pecado? Con la ley y la palabra. Y en la palabra, ¿qué encontramos? Vamos a decir, por ejemplo, en la palabra, ¿qué encontramos? Encontramos en la palabra, ¿qué cosa? Que el Espíritu Santo, que es el que nos habla por medio de la palabra, en Juan capítulo 5, el verso 42, ¿qué dice? ¿Qué dijo Cristo? Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Qué más nos dice? Que nosotros no somos hijos de Dios, sino hijos de ¿quién? De nuestro padre, el diablo. Cuando nosotros queremos demostrar que somos hijos de Dios y no aceptamos que somos hijos del diablo, por medio de la Biblia, ¿quién nos habla? Vamos a leer quién nos habla cuando nosotros abrimos la Biblia. Vamos a dar lectura al libro de Efesios capítulo 6, 17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué dice? Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando abrimos la Biblia, cuando leemos Juan capítulo 5, 42, cuando leemos Juan capítulo 8, 44, ¿quién nos está hablando? ¿Quién nos está hablando? El Espíritu Santo. ¿No dice Efesios? Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos Juan 5, 42 o Juan 8, 44, ¿quién nos está hablando? Nos está hablando el Espíritu Santo. Él nos está hablando el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros no aceptamos lo que el Espíritu Santo dice, que no tenemos amor, ¿a quién estamos rechazando? Dice el deseado de todas las gentes, cada paso dado hacia el rechazamiento de Cristo es un paso hacia el rechazamiento de la salvación. Entonces, al no aceptar que no tenemos capacidad para amar, ¿a quién no necesitamos? ¿A quién vamos a rechazar? Vamos a rechazar a Cristo. Y vamos a rechazar que Cristo fue el único que inherentemente tenía ¿qué cosa? Capacidad para amar. Cuando nosotros leemos Juan 13:1, que dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Porque en Cristo había capacidad para amar. Juan capítulo 13:1. ¿Qué pudo hacer Él?
Juan capítulo 15, 10. Pudo obedecer la ley de Dios perfecta y perpetuamente. Ahora, ¿para quién él estaba obedeciendo? No para él, porque él no necesitaba. ¿Quién es el necesitado? El necesitado, la necesitada, soy yo y es cada uno de los que está aquí presente. Pero al no aceptar nuestra total incapacidad de obedecer la ley de Dios y no aceptar que somos hijos del diablo, ¿a quién estamos resistiendo? No estamos resistiendo a un ser humano. Estamos resistiendo al único que nos puede regenerar. Ahora, la función del Espíritu Santo no solamente es convencernos de pecado. El Señor Jesús en Juan capítulo 16, 14 dijo, hablando del Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. En el camino a Cristo, página 91, párrafo 1, dice, el Espíritu Santo exalta y glorifica al Salvador. Es su oficio presentar a Cristo, la pureza de su justicia y la gran salvación que tenemos por Él. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Primero, convencernos de pecado. Juan 16, 8. Cuando Él nos ha convencido de pecado y hemos aceptado lo que Él dice en su palabra, ¿cuál es el otro trabajo que hace el Espíritu Santo? Juan 16, 14. El Espíritu Santo exalta y glorifica al Salvador. Es su oficio presentar a Cristo, la pureza de su justicia y la gran salvación que tenemos por Él. Jesús dice, Él tomará de lo mío y os lo anunciará. Entonces, cuando nosotros no queremos aceptar lo que la palabra de Dios dice acerca de nuestra condición, ¿a quién estamos rechazando? A Cristo. Y al rechazar a Cristo estamos rechazando nuestra salvación. ¿Por qué vamos a rechazar nuestra salvación? Porque ¿qué pide el Padre? ¿Qué pide el Padre? ¿Qué pide el Padre? El Padre pide ¿qué cosa? Su ley, ¿qué demanda? Obediencia perfecta y perpetua, de un lado. Y del otro lado, ¿qué demanda? Romanos capítulo 6, 23. Si no aceptamos nuestra condición, necesitamos de Juan 13:1, como había amado en los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Como Él tenía capacidad para amar, ¿qué hizo? Vivió una vida de obediencia perfecta y perpetua. No para Él, sino para ti, para mí, si queremos aceptar lo que Dios dice en su palabra. Entonces, al no aceptar nuestra condición, ¿a quién estamos rechazando? Estamos rechazando a Cristo. Pero también vamos a rechazar ¿qué cosa? Vamos a rechazar. ¿Qué vamos a rechazar? Vamos a rechazar su
ministerio sacerdotal celestial de Cristo. Si no aceptamos que no tenemos capacidad para amar, Cristo presentará esta obediencia que Él obedeció perfectamente ante Dios Padre y ante la ley. Aquí tenemos a Dios Padre, que tiene ¿qué cosa? Justicia y misericordia. Y si no aceptamos que somos hijos del diablo, necesitaremos de Lucas capítulo 1, 35, que dice: por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. No necesitamos de su título de Hijo de Dios. No necesitamos. Por lo tanto, no vamos a tener necesidad de que Cristo nos adopte en su familia. No vamos a tener necesidad de que Cristo nos adopte como a sus hijos. ¿Ante quién? En la Corte Suprema de Justicia Celestial. Cristo no va a hablar por nosotros. No va a decir que nos está adoptando. Por lo tanto, ¿estamos rechazando a quién? Estamos rechazando a Cristo. Estamos rechazando la obra de Él aquí en la tierra. Estamos rechazando su ministerio sacerdotal celestial. Estamos rechazando ¿qué cosa? La misericordia de Dios Padre. Y estamos escogiendo ¿qué? La justicia. El que rechaza a Cristo está escogiendo ¿qué cosa? La justicia. Y la justicia es que Dios Padre va a ejecutar ¿qué cosa? Va a ejecutar Romanos 6, 23 en ti mismo. Esto es lo que nosotros no queremos entender. No queremos ver más allá. No queremos ver lo que el plan que Dios ha trazado para nosotros desde la eternidad pasada. Y que ese plan se ha ido cumpliendo paso a paso. Entonces, al rechazar a Cristo, ¿cómo le rechazamos a Cristo? Al no aceptar la amonestación del testigo fiel. Al no aceptar la amonestación del testigo fiel, no necesitas de uno que tiene capacidad para amar. ¿Por qué es importante que Cristo tenga capacidad para amar? Porque Romanos 13:10, ¿qué dice? El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Porque tenía capacidad para amar, vivió una vida de obediencia perfecta y perpetua. De eso habló la noche que iba a ser entregado. Ya. ¿Qué dijo la noche que iba a ser entregado? He guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Desde el momento que fue engendrado tenía el título de Hijo de Dios y lo conservó. ¿Cómo lo conservó? Con actos de obediencia. Pero, ¿quieres llegar a ser hijo de Dios? ¿Quieres llegar a ser hijo de Dios? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es que aceptes que eres hijo del diablo y que tienes sus atributos. ¿Para qué? Para que puedas tener necesidad del título que Cristo tuvo desde el momento que fue engendrado. ¿Pero qué tiene que hacer Cristo con este título? Presentarlo ante el Padre y pedir que el Padre acepte
el título de Cristo para que el Padre te declare hijo, hijo de Dios. Pero como no estamos aceptando, ¿qué estamos haciendo? Rechazando a Cristo, y al rechazar a Cristo, estamos escogiendo no la misericordia de Dios, sino su justicia. Y Él lo va a aplicar. Por eso aquí dice, cada paso dado hacia el rechazamiento de Cristo es un paso hacia el rechazamiento de la salvación y hacia el pecado contra el Espíritu Santo. Si en el cielo no eres declarado 100% obediente, perfecto en la persona de Cristo, si en el cielo no eres declarado obediente, perfecto en la persona de Cristo, tienes necesidad de que Cristo cumpla la promesa. Tienes la necesidad de que Cristo cumpla la promesa de Juan 14, 16. Si no aceptas, no necesitas que esta promesa se cumpla. Tampoco necesitas que esta otra promesa se cumpla. Y menos la que está en Hechos 1, 5 y 8. No necesitas. Y si no te es dado el Espíritu Santo, ¿cómo vamos a llegar a la crisis final? A la crisis final vamos a llegar así, puro hijos del diablo y sin capacidad para amar, sin capacidad para amar. Y habremos cometido ¿qué pecado? Dice, y hacia el pecado contra el Espíritu Santo. Porque ¿quién es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el responsable de nuestra santificación? Aquí hemos anotado, 1 de Tesalonicenses 4:3, que dice, y la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y en Romanos capítulo 6, 22, dice que vamos a dar lectura, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces no va a haber en nosotros ¿qué cosa? Santificación verdadera. ¿Qué santificación va a haber? Vamos a dar lectura al libro Fe y Obras en la página 89, párrafo número 3. La santificación espuria o falsa no lleva a glorificar a Dios, sino que induce a quienes pretenden poseerla a exaltarse y a glorificarse a sí mismos. ¿Qué hace la persona en quien se está desarrollando la santificación espuria o falsa? Aquí dice, la santificación espuria no lleva a glorificar a Dios, sino que induce a quienes pretenden poseerla a exaltarse y a glorificarse a sí mismos. Muy bien. Queremos entender y queremos aprender. Dice en Hechos de los Apóstoles, la página 41, párrafo número 2 de Hechos de los Apóstoles, el transcurso del tiempo no ha cambiado en nada. La promesa de despedida de Cristo de enviar al Espíritu Santo como su representante. O sea, estas promesas
14 del mes primero, 17 del mes primero, 25 del mes segundo del año 31. Esa promesa no ha cambiado. No es por causa alguna de restricción de parte de Dios, por lo que las riquezas de su gracia no fluyen a los hombres sobre la tierra. ¿Por qué el Espíritu Santo no viene a nuestra vida? Una sola razón. No aceptamos nuestra total incapacidad de obedecer la ley de Dios. En la página 42.1, en la página 42.1 de Hechos de los Apóstoles, si realmente vamos a aceptar, ¿qué nos va a ser dado? El Espíritu Santo como agente regenerador. Hubo una pregunta el día de ayer, si los discípulos recibieron la lluvia temprana y tardía. Vamos a decir así, digamos que este sea el servicio diario. Vamos a decir que este sea el servicio diario. Si aceptamos la amonestación del testigo fiel, vamos a tener necesidad de la obediencia de Cristo, de su título. ¿Y qué va a hacer Cristo? ¿Qué va a hacer Cristo? Va a presentar. ¿Qué va a hacer Cristo? Va a presentar su obediencia perfecta para satisfacer la demanda de Romanos 2:13. Si aceptamos la amonestación del testigo fiel, estamos escogiendo la misericordia de Dios Padre. ¿Qué hace la misericordia de Dios Padre? Primero, acepta lo que el Hijo le va a presentar. ¿Qué más hace la misericordia de Dios Padre? Declara. Si aceptas que no tienes capacidad para amar, que en lugar de amor tienes odio, necesitas de Juan 13:1 y necesitas de Juan 15:10. ¿Qué va a hacer Cristo? Va a presentar Juan 15:10 como si fuera tu obediencia, como si fuera tu obediencia. ¿Qué va a hacer el Padre? Vamos a leer en Mensajes Selectos 1, en la página 459, párrafo 2, dice: la gran obra que ha de efectuarse para el pecador que está manchado y contaminado por el mal es la obra de la justificación. Este es declarado justo mediante aquel que habla verdad. El Señor imputa al creyente la justicia de Cristo y lo declara justo delante del universo. ¿Qué hace el Padre? Te declara ¿qué? Justo delante del universo. 1 de Mensajes Selectos, página 460, párrafo 0. ¿Qué te declara el Padre? Te declara 100% obediente, perfecto y perpetuo. Pero como el Padre y el Hijo quieren que esta declaración se haga realidad, ¿qué hace Cristo? Ruega al Padre para que te sea dado ¿qué cosa? El Espíritu Santo como agente regenerador. Entonces Cristo cumple la promesa: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Entonces en el cielo se toma la decisión de ¿qué? De que el Espíritu Santo
que está trabajando contigo, conmigo como visitante, pase a ser Espíritu Santo habitante, agente regenerador, agente regenerador. ¿Bajo qué forma? Bajo la forma de lluvia temprana, bajo la forma de lluvia temprana. Ahora vamos a decir algo más. En Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 66, párrafo 0, nadie pensaría en establecerse sobre un terreno inculto, esperando que de repente produjera una cosecha. Se necesita fervor, diligencia y labor perseverante para preparar el terreno para la semilla. Así es en la obra espiritual del corazón humano. Los que quieran beneficiarse con el cultivo del suelo deben avanzar con la palabra de Dios en su corazón. Encontrarán entonces que el barbecho del corazón ha sido roturado por la influencia subyugadora del Espíritu Santo. Dice, nadie pensaría en establecerse sobre un terreno inculto. ¿Qué debemos aceptar? ¿Qué debemos aceptar? Debemos aceptar que somos ¿qué? Terreno inculto. En el terreno inculto, ¿qué hay? Hay malas hierbas, hay arbustos silvestres, hay árboles flaquitos, árboles gruesos. Todo eso representa este terreno inculto. Eres tú, soy yo. ¿Qué hay en este terreno inculto? En este terreno inculto hay hierba mala. ¿Qué más hay en este terreno inculto? Arbustos silvestres. Arbustos silvestres y algunas veces hasta hay ¿qué cosa? Árboles silvestres. Pero también en este terreno está ¿qué cosa? La semilla. La pregunta es así. ¿Tiene el terreno capacidad para prepararse a sí mismo? ¿Tiene el terreno en sí mismo? ¿Tiene capacidad para prepararse a sí mismo? Los que entienden de agricultura han de saber que el terreno no tiene capacidad para prepararse a sí mismo. ¿Quién tiene que intervenir? El agente humano. Pero si el agente humano haría la preparación del terreno con solo mano, jamás va a hacer la preparación del terreno. ¿Qué se necesita? Uno, la herramienta y el que lo maneja la herramienta. ¿Qué dice aquí? Para preparar el terreno inculto, ¿qué se necesita? 1, fervor. 2, diligencia y labor perseverante. 3 cosas se necesitan: fervor, diligencia y labor perseverante para preparar el terreno para la semilla. Dice, así es en la obra espiritual del corazón humano. Ahora, cuando un agricultor hace pasar el tractor en el terreno, cuando el agricultor hace pasar, cuando quiere que su terreno esté bien preparado, el tractor no hace una pasada así,
si haría una sola pasada así, no se podría roturar el terreno. ¿Qué se tiene que hacer? Hacer pasar el tractor en este sentido y en este otro sentido. Con eso, ¿qué se hace? Se rompe las raíces, se saca las raíces. Y una vez que está el terreno roturado, ¿qué hace el agricultor? Con su herramienta recoge las malas hierbas y lo amontona en un lugar. ¿Para qué lo amontona en un lugar? Para que se seque y para luego quemarlo. Pero una cosa es muy importante entender. Vamos a decir, el tractor, el azadón, la picota, el machete, no sacan la semilla. Puede sacar la mala hierba, los arbustos, los árboles silvestres, pero no saca la semilla. Es más, el momento de estar removiendo la tierra, ¿qué se hace? Se hace una resiembra de la semilla. ¿Qué se hace? Se resiembra la semilla. ¿Qué no hace ni el azadón, ni el machete, ni nada? Sacar la semilla. No lo saca. No tiene potestad para sacar. Muchos agricultores, ¿qué hacen para matar esta semilla? Ponen los herbicidas, los mata hierbas. Pero así pongan el mata hierba, cuando el agricultor va a hacer la siembra, la mala semilla va a volver a brotar. Y más fuerte, con más fuerza. De manera que cuando el agricultor siembra, las malas hierbas, si digamos había antes 2 malas hierbas, cuando se haga la siembra, no van a haber solamente 2 malas hierbas, habrán 10 y habrán hasta 100. ¿Qué tenemos que aprender? Que el terreno no se prepara a sí mismo, no tiene capacidad para prepararse a sí mismo. Primera lección. Segunda lección, el terreno no tiene capacidad para sembrarse en sí mismo la buena semilla. La buena semilla siempre viene de afuera. La buena semilla no está en el terreno. ¿Cuál es la lección espiritual que Dios quiere que aprendamos? El terreno inculto eres tú, soy yo. ¿De qué estamos llenos? De mala hierba. ¿Qué son esta mala hierba y estos arbustos y semilla? Es Gálatas capítulo 5, 19 al 21. Marcos capítulo 7, 21 al 23. Romanos capítulo 1, 29 al 31. Entonces, ¿dónde está Gálatas 5, 19 al 21? Está inherente en nosotros. Es inherente. Es inherente. Es importante que podamos entender que esto está inherente en nosotros. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? Roturar el terreno. Dice, los que quieran beneficiarse del cultivo del suelo, deben avanzar con la palabra de Dios en su corazón.
encontrarán entonces que el barbecho del corazón ha sido roturado por la influencia subyugadora del Espíritu Santo. A menos que el terreno sea objeto de arduo trabajo, no rendirá cosecha. Así también es el terreno del corazón. El Espíritu de Dios debe trabajar en él para refinarlo y disciplinarlo antes que pueda dar fruto para la gloria de Dios. Vamos a dar lectura del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 37, párrafo 2. Los sembradores de la semilla tienen una obra que hacer en cuanto a preparar los corazones para que reciban el Evangelio. Dice, los sembradores de la semilla, ¿qué semilla? La buena semilla, la buena semilla. Dice, los sembradores de la semilla tienen una obra que hacer en cuanto a preparar los corazones para que reciban el Evangelio. ¿Qué se tiene que hacer? Tiene una obra que hacer para preparar. Dice, los corazones para que reciban el Evangelio. ¿Qué es esa obra de preparación? Es la presentación del mensaje del testigo fiel en sus diferentes aspectos. Si aceptas la amonestación del testigo fiel, tu corazón está preparado para recibir el Evangelio. Si aceptas la amonestación del testigo fiel, tu corazón está preparado para recibir el Evangelio. Pero no solamente está preparado para recibir el Evangelio, sino también va a estar preparado para tener necesidad de ¿qué? Del ministerio sacerdotal celestial de Cristo. También va a estar necesitado, va a estar preparado ¿para qué? Para realizar ¿qué cosa? Para aprender a congregar ¿a dónde? Al santuario celestial. Porque es allí donde tu caso, donde Cristo va a presentar ¿qué cosa? Su obediencia, su título, y también va a presentar ¿qué cosa? Su sangre. Juan capítulo 1, el verso 7.